La energía en el boxeo. Hay una cuestión que se habla mucho sobre el entrenamiento físico, ¿no? Y obviamente existen millones de formas de entrenamiento físico, unas más eficientes, otras no. La pliometría, que salir a trotar, que hacer A, B, C, D, F. Y efectivamente funcionan, ¿no? No tampoco uno va a decir que no, si la ciencia de los deportes ha avanzado mucho. Pero, ¿qué pasa en combate? ¿Cómo se gestiona, se mejora ese uso energético directamente en combate? Eso es algo que no se habla mucho. Se habla bastante de cómo mejorar el rendimiento físico, claro está, pero ¿qué pasa con el rendimiento físico directamente en combate o en sparring? ¿Ya? Quiero que se entienda bajo estos escenarios. El escenario ya sea de un combate de sparring o un combate deportivo. ¿Cómo se gestiona ahí? Sobre todo el derroche de energía, que es algo que pasa bastante. Entonces, hay una cuestión que establece el manual, en aquellos años era AIBA, en 2019, después cambió, ahora es IVA, que establece uno de los manuales IVA de 2019 sobre la eficiencia táctica y la economía de movimiento. Esta cuestión es bien relevante porque en general, una de las cosas, yo recomiendo harto ir a ver sparring, cuando se pueda, mirarlos, siempre esta recomendación, mirarlos con la boca cerrada. Y una de las cosas que curiosamente se ve mucho es la idea o necesidad bastante extraña de constantemente, digamos, estar, ¿cómo decirlo? Moviéndose alrededor del ring, por ejemplo, ¿no? Yendo a las cuerdas, como con una necesidad que yo, francamente, no logro entender. O sea, no entiendo por qué se van para allá, por qué están haciendo eso, me cuesta llegar a comprenderlo. Y esto nos lleva a un segundo problema, que es ¿por qué se gasta esta energía? ¿No? Y aquí entramos en un concepto que vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar de tres conceptos, que es, el primero sería evitar los movimientos innecesarios. No realizar movimientos o acciones que tengan un propósito que no está claro y que solo sirven para desperdiciar energía. Ojo acá, esto es bien importante. Pasa mucho que, por ejemplo, hay gente que pretende utilizar el sistema Picabuco, ¿ya? Ese es un ejemplo, ya estoy siendo bien exagerado. ¿Qué pasa con este sistema de combate? Gasta mucha energía, sobre todo si no se sabe lo que se está haciendo. Vamos a un ejemplo 2, ya que diría que es un poco exagerado. La guardia de hombro, por ejemplo, tiende a estar no lateralizada y está frontal, y eso hace que sea un imán de golpes porque crea una apertura de una línea de ataque donde las derechas van a llover, ¿ya? Van a llover rectas. Por lo tanto, hay una cuestión que es bien relevante acá, que es importante entenderla, que una de las cosas que pasa es que un movimiento de guardia, por ejemplo, en este caso la guardia de hombro, que no gestiona bien la energía, porque la guardia de hombro, Philip Shell o roller shoulder, como usted quiera llamarle, tiene una necesidad de contragolpear y crear líneas de ataque prácticamente la apertura al milímetro de donde está el rival. Eso es muy importante. Ojo ahí, no a perderse. Eso es bien importante. George Benton ya lo establece muy temprano, hacia 1950, que el desplazamiento de la defensa tenía que crear una mínima, un espacio mínimo de defensa, y a partir de ahí se crea el contragolpe. Ojo con esto. Por ejemplo, una de las cosas que veíamos en Adrian Broner, que era un utilizador de esta guardia, una triste copia de Floyd Mayweather, una de las cosas que tendía a hacer era un exceso de movimientos, sobre todo de cara. Yo no sé por qué hacían tanto movimiento de cara, que buscaban crear alguna apertura defensiva, pero siempre el movimiento terminaba en las cuerdas con las manos arriba. Y bueno, todos sabemos que también las últimas peleas de Adrian Broner fueron bastante lastimosas. ¿Cuál era el problema acá? Tener exceso de movimientos. En el otro lado tenemos a James Toney, quien
tiene una defensa de hombro muy cerrada, muy compacta, pero que trabaja a la maestría, lo que los norteamericanos llaman el pocket, que es la salida lateral hacia la izquierda o hacia la derecha, muy cerrado el rival, donde moviendo el antebrazo, moviendo el hombro, van cambiando la línea de ataque y crean una línea nueva. ¿Qué es lo que aprendemos de este buen caso, de este buen ejemplo? Es que los movimientos son mínimos. Ahora, llevemos este ejemplo, que estoy dando un gran ejemplo, a un ejemplo más aterrizado dentro del desarrollo del boxeo. Si tienes, por ejemplo, una guardia alta, ¿ya? 2 manos arriba. Lanzas un jab, un recto, paso plano, preparas golpe con amague, doble jab, recto. Y el estar saltando, por ejemplo, en paso péndulo, sin la necesidad de hacerlo porque el rival no te está atacando, estás gastando energía innecesariamente, con movimientos innecesarios. Hay una cuestión que a mí me interesa bastante, que como repetirlo constantemente, es que tú no estás combatiendo un minuto. ¿Ya? No estás combatiendo un minuto, estás combatiendo 12. Y aunque de esos 12 hay 3 que vas a estar sentado, en esos 3 hay una alta tasa de estrés. Y de hecho no son 3 los que están sentados, porque tiene uno entre asaltos. Serían 2 minutos que estás sentado en realidad. ¿Ya? Entonces hay una alta tasa de estrés en esos descansos. Y eso hay que tenerlo claro. Eso tiene que estar claro. Que no vas a estar todos esos minutos golpeando. O sea, la pelea no se va a acabar en un minuto. Y por eso tiene que tener una correcta gestión de los movimientos. No hacer guardias innecesarias. No hacer desplazamientos innecesarios. Por favor, no irse atrás. No irse atrás. Yo esa cuestión no la logro entender, esa tendencia que hay, y es algo que he visto en los últimos años, de irse a las cuerdas a hacer no sé qué cosa. En las cuerdas no vas a tener más alcance, se perjudica la potencia de tus golpes, no tienes mayor volumen de golpe y no tienes a dónde ir. Es mucho más efectivo un paso lateral y una derecha, un paso lateral, un contragolpe de izquierda, o simplemente un pase lateral y una defensa pasiva, ¿ya? Un bloqueo o un esquive, que dar 3 pasos hacia atrás cuando solo podrías dar 1. Ese es uno de los movimientos innecesarios más emblemáticos. Otra de las cuestiones que también es bien importante y no se trabaja tanto es el hecho de golpear solo en la distancia correcta. Cuando se está golpeando fuera de distancia, y esto es un fenómeno que se ve mucho, que ambos boxeadores están como fuera de distancia intentando golpearse, y pasa algo más extraño todavía, que están como con distancias cruzadas, o sea, como que están encima pero no se pueden golpear. Es que estás gastando movimientos innecesarios. Si lanzas un jab, por ejemplo, a medio metro del rival, no le va a hacer nada. ¿Sí? Los golpes tienen que ser lanzados en distancia. Por supuesto que está el golpe de sondeo, que puede ser un doble jab, y en ese doble jab mides la distancia, tocas la distancia, percibes dónde está ese espacio y la derecha va a cruzar y va a conectar. Pero el lanzar golpes fuera de distancia, una de las cosas que va a provocar, digamos, es justamente crear estos espacios donde uno no sabe a ciencia cierta dónde está la guardia y se está gastando energía. Para evitar esto, siempre recordar la regla de las distancias. Distancia larga es mi brazo estirado. Distancia media es un paso y un golpe. Y distancia corta es donde yo puedo ejecutar los golpes con máxima eficiencia ofensiva, tanto los golpes ascendentes como los golpes horizontales. Porque no hay espacio para lanzar un golpe recto. Siempre tener en la cabeza eso. ¿Ya? Otro buen indicador de la distancia media es que los pies con el rival están equidistantes. O sea,
está un pie frente al otro, ¿no? Importante esto porque así no se están lanzando golpes al aire. Evite hacer todo tipo de movimiento que sea exagerado, porque ese movimiento exagerado puede que al inicio del combate usted tiró 2 jabs que estaban en el aire, pero a medida que el combate avanza, o que el sparring avanza, como guste, esos golpes van a ser energía desperdiciada. La energía es muy importante. Y en un tercer término, como para cerrar la idea que quiero expresar, está el concepto de controlar el ritmo. Esto yo creo que voy a tener que hacer un capítulo especial solamente hablando del ritmo. El ritmo es muy importante. ¿Qué significa el ritmo? Es la cadencia en la cual están saliendo los golpes y los desplazamientos. Todo el boxeo tiene cadencia de ritmo. Entonces, eso existe mucho. Ya es bien notorio, por ejemplo, en boxeadores clásicos como Mohamed Ali, ¿no? Voy a poner un metrónomo y ver el tempo que tiene. O se cuenta que Mike Tyson, por ejemplo, una de las cosas que hacía lo entrenaba a Kutamato con un temporizador. El temporizador se movía y él iba adquiriendo el tic-tac del movimiento con la cintura. Efectivamente, este tipo de boxeadores tienen un tempo muy, muy marcado. Ya igual, recordemos que son leyendas. Pero, cosa importante, que la velocidad de combate, ya sea acelerado o ralentizar, sea para gestionar el propio cansancio y fatiga. Esto, por ejemplo, se ejecuta bastante cuando hablamos sobre todo, de la distancia corta. Hay una idea muy extraña de la distancia corta, como de entrar con una hasta extrema potencia y quedarte ahí combinando para siempre, ¿no? Lanzar y lanzar golpes y lanzar golpes hasta que el rival se caiga disparado por las cuerdas y salga volando del recinto. O pasa con la idea de que yo puedo estar ahí golpeando 16 horas seguidas. Y eso no es así. Tú no estás golpeando un saco de boxeo. Estás golpeando un ser vivo, que se requiere mucha energía para golpear un ser vivo. Y por lo tanto, sacarse esta idea de que vas a estar ahí golpeando por horas. No vas a estar golpeando ahí por horas. Vas a golpear en ráfagas. Y esas ráfagas tienen que tener distintos ritmos para crear aperturas defensivas. Esta idea es importante. Es importante manejar y pensar en esta idea. Que tengo que trabajar en ráfagas. E incluso si yo quiero enmascarar esas ráfagas y quiero hacerlas pasar por cansancio o quiero crear nuevos desplazamientos, esas ráfagas tienen que tener tiempos distintos. Pueden estar menos aceleradas. ¿Ya? Esa es la gestión del ritmo y del tiempo. Ráfaga breve de 3 golpes, desplazamiento. Ahí tengo un timing. ¿Ya? Ráfagas de sondeo. Un jab rápido, un jab lento, un recto lento, un jab rápido y un recto rápido. O un doble jab rápido y un recto con amague y después viene el recto fuerte. Ese es tempo. Y eso es importante para gestionar mis tiempos de ataque. No los contrarios. Mis tiempos de ataque. Bueno. Este fue el capítulo de hoy donde hablamos de la gestión de la energía y la táctica. Porque, insisto, hay manuales de entrenamiento físico, hay 5 millones. Pero que se hable de la gestión de la energía en táctica, en combate mismo, no se habla. Así que ese es el capítulo de hoy. Este mes de enero estamos con el taller de verano. Es un taller que dura 2 meses de cómo boxear después de los 30 años. Que es todo un tema porque cada vez más gente practica el boxeo, le gusta, pero también quiere crecer, pero también tiene que entender su cuerpo porque a medida que los tiempos pasan, a medida que el tiempo pasa,
el cuerpo ya no va a reaccionar exactamente de la misma manera. Así que tenemos este taller en Legado del Jab. Ahí se comunican en Instagram, donde principalmente estamos atendiendo lo más rápido posible. Y estamos en todas las redes: TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Síguenos para más en el Legado del Jab.